Gracias, Padre, por lo que estás haciendo aquí y lo que vas a hacer. Que sea una obra permanente. Que lo que se haga aquí ahora sea algo permanente, algo eterno, que tenga impacto para los siglos de los siglos. En el nombre de Yeshua. Amén. Estamos hablando de 3 niveles de acercamiento al Eterno. Nivel atrio, nivel lugar santo y nivel lugar santísimo. Hemos llegado al 3er nivel para esta noche. Corresponden a las 3 palabras agradecer, alabar y adorar. La adoración es un tema importante en las Escrituras. La raíz tiene que ver con hundirse, hoyo, shahá, es inclinarse, postrarse, agacharse, caerse, rogar humildemente, rendir homenaje, reverenciar, hacer que se incline, adorar. Es una palabra que se usa 171 veces en las Escrituras hebreas. La forma que se usa en el hebreo es reflexiva, en el sentido de inclinarse, se vuelve a la persona. En hebreo se dice hishtahava, es una palabra difícil. Hishtahava, ¿puedes repetir? Hishtahava, hishtahava, eso es inclinarse en reverencia. Y se utiliza no solamente en el sentido limitado de adorar, como el español tiene esa palabra adorar, que casi lo limitamos solamente a un culto religioso, a una reverencia máxima, a un reconocimiento de una divinidad, deidad. No está limitado a eso en las Escrituras hebreas. Por lo tanto, vemos que la palabra hishtahava es más amplia en hebreo. Se utiliza, por ejemplo, en el sueño de Yosef, cuando se levantó la gavilla de Yosef y las demás gavillas se inclinaron. Esa es la palabra. La misma palabra que se traduce como adorar. Cuando entró la madre de David en la sala del rey, él se inclinó ante su madre. Ahí está escrito que hizo hishtahava, traducido también como adorar. Cuando los 2 ángeles se fueron a Sodoma, Lot se inclinó ante ellos, la misma palabra para adorar. Por lo tanto, vemos que la palabra hebrea se utiliza para personas, seres humanos, ángeles, para reverenciar a ángeles en el caso de Lot. También Abraham, cuando vinieron los 3 de visita, se inclinó ante ellos en reverencia. Pero no es adoración como nosotros lo pensamos. También se utiliza para la adoración falsa a los ídolos, pero por supuesto para el Eterno mismo. Entonces, como es una palabra más amplia que la palabra adorar en español, los traductores tienen sobre sus hombros una gran responsabilidad para dar a entender este término de forma correcta. Porque si la vamos a traducir como adorar, entonces David adoró a su madre, Moisés adoró a su suegro, los hermanos adoraron a José. Así no podemos traducir. La palabra hebrea, hishtahava, corresponde a la palabra griega proskuneo. Y en el griego tiene el mismo significado que en hebreo. Es decir, es un significado amplio. Por ejemplo, en el libro de Revelación dice que hay algunos que no son judíos y dicen ser judíos. Yo haré que ellos se inclinen ante ti. Ahí está la palabra griega proskuneo. No significa que Yeshua va a hacer que esos pseudo judíos vengan y adoren al líder de la comunidad. Pero es la palabra, la misma palabra que se tradujo por adorar en otros escritos, otros textos griegos de los escritos apostólicos. Entonces, como es un término más amplio, hay que tener cuidado cómo traducirlo. Por lo tanto, cuando dice que adoraron al niño, los sabios de Babilonia, del oriente, no significa que ellos reconocieron al niño nacido del Miriam, reconocido como el Mesías, como si fuera Dios. Lejos de entenderlo así. No adoraron al niño, se inclinaron ante una majestad que había nacido, el rey de Israel. Por lo tanto, cae gran responsabilidad sobre los traductores. Y puedo decir con la mano en el pecho,
con toda sinceridad y temor divino que no tenemos evidencia en las Escrituras que hayan adorado a Yeshua. No hay. No hay adoración a Yeshua, en el sentido de adoración como nosotros lo entendemos. ¿Se hace reverencia? Sí. ¿Se hace reconocimiento como un delegado del Altísimo? Sí. Pero adorar es otra cosa. Es un reconocimiento que ese es el infinito Dios. Y eso no existe en las Escrituras en relación con Yeshua. Con la mano en el pecho lo puedo decir. Llevo años y años estudiando el tema. Por lo tanto, la palabra proskuneo en el griego se debe traducir, se inclinaron en reverencia, igual que el hebreo. Sin embargo, hay un nivel de inclinación que es adoración. Está incluido en el término. Por lo tanto, cuando Juan en Patmos quería inclinarse ante el ángel le dice, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. Y de los profetas, los que tienen el testimonio de Yeshua en su corazón, adora a Dios. Es decir, hay un nivel de inclinación, de reverencia, que solo pertenece al infinito creador, el Dios de Yeshua. El Dios de Yeshua es un término que aparece muchas veces en los escritos apostólicos. El Dios de Yeshua. Nosotros oramos y adoramos al Dios que Yeshua adora. La adoración es la forma más elevada de la palabra hishtachavá en hebreo y proskuneo en griego. Es decir, una de las interpretaciones, una de las acepciones del sentido de las dos palabras es lo que nosotros identificamos como adoración. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. La máxima reverencia solo se da al infinito Dios, al Creador. Como ya citamos en Revelación, Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, dijo el ángel. No le des a nadie más ese nivel de reverencia. Éxodo 24:1 dice, entonces dijo Dios a Moisés, sube hacia el Eterno tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis desde lejos. Adoraréis hishtachavá, desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Eterno, y ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Es un llamado a adorar al Eterno cuando Él se revela. Éxodo 34, versículo 14, dice, pues no adorarás a ningún otro Dios. Podemos entender la palabra Dios, Elohim, como fuerza, como poder, como influencia, como principio. Es decir, no puedes dar tu máxima reverencia, inclinarte ante otro poder, otra influencia, que no sea el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua. No puedes. Prohibido. El creador del mundo. La esencia de la idolatría es adorar y dar culto y dar gracias, en el sentido más elevado, a las cosas creadas en lugar del creador. Prohibido para todos los seres humanos. La adoración está reservada para el creador. Deuteronomio 26:10. Ahora he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Eterno, me has dado. Entonces las pondrás delante del Eterno tu Dios y adorarás delante del Eterno tu Dios. Es un llamado a adorar. El ángel dijo, adora a Dios. Es un llamado. Salmo 29, versículo 2. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Adorad al Eterno en la hermosura de la santidad. Ahí vemos la conexión entre adoración y santidad. La adoración está conectada con la santidad, al lugar santísimo. La intimidad de intimidades. Adoramos a Dios porque Él es santo. No lo entendemos bien, pero es el principio. Ese es el principio. La palabra principio en español tiene dos acepciones. Uno que es lo que inicia y lo que es un fundamento. Y cuando digo este es el principio, es el fundamento. Que la adoración está relacionada con su santidad. Vimos antes en Romanos 1, el camino a la apostasía es no dar gracias, no glorificar,
y adorar y servir a la creación en lugar del Creador. Este es el escalón que lleva a la idolatría. Primero, no glorificar. Segundo, no dar gracias. Tercero, empezar a inclinarse o adorar a las cosas creadas en lugar del Creador. El Creador es invisible. Todo lo visible es parte de la creación. Todo lo visible es parte de la creación. La adoración se hace en el lugar santísimo, en lo invisible. Hay una relación entre el temor a Dios y la adoración y el servicio a Dios. Como vemos en Hebreos 2, 14 y 15, el temor a la muerte conduce a la esclavitud, a la servidumbre. El temor te lleva a la esclavitud. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Lo que temes produce en ti servicio o esclavitud. Proverbios 29, 25. El temor al hombre es una trampa, es un lazo, pero el que confía en el Eterno está seguro. El que teme a los hombres olvida al Creador. No hay que temer a los hombres, hay que temer a Dios. Y ese es el evangelio eterno que un ángel va a predicar ahora pronto. Se ve que nosotros necesitamos ayuda con eso. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado el momento de su juicio. Evangelio eterno. Isaías 51, 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Has olvidado al Eterno? ¿Vemos? Si temo al hombre, he olvidado al Eterno, tu hacedor que extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar todo el día ante la furia del opresor, mientras éste se prepara para destruir. Pero ¿dónde está la furia del opresor? Gálatas 1:10, dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías. El temor a los hombres no va con el servicio divino. No puedo temer al hombre y someterme al temor a lo que dirán si voy a servir a Dios. Porque tengo otro Dios, temo a otro Dios que se llama el hombre o la mujer, que está incluida en la palabra hombre. Yeshua dijo en Lucas 12, 4 al 9, yo os digo, amigos míos, amigos, me gusta cómo habla, no temáis a los que matan el cuerpo y después de eso no pueden hacer nada, no tienen más que pueden hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Palabras de Yeshua. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y sin embargo ni uno de ellos es olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Yo tengo muy poco ahora. Ya no necesita contar tanto. Es más, sigue, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Yo os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Es decir, tú no puedes tener temor de los hombres y ser salvo. Es una inclinación ante un Dios falso, un poder ajeno. Deuteronomio 10:20, según Sefer HaChinuch y Rambam, 2 fuentes judías, aquí hay 2 mandamientos. Al Eterno tu Dios temerás, a Él servirás. 2 mandamientos. Debes temer a Dios, es un mandamiento. Y debes servir a Dios, es otro mandamiento. De los 613, que también es para los no judíos. Segunda de Reyes 17, 35, 36. Con los cuales el Eterno hizo un pacto y les ordenó diciendo, no temeréis a otros dioses, a otras fuerzas. No temeréis a la suegra después de casaros, ni antes tampoco.
No temerás lo que digan los hijos, otras fuerzas, otras influencias, otras manipulaciones. No hay que temer esas cosas. No, ni os inclinaréis ante ellos, ni los serviréis, ni les ofreceréis sacrificio. Mira aquí, temer, inclinarse, servir, ofrecer sacrificio. Sino que el Eterno que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temeréis. Y ante Él os inclinaréis y a Él ofreceréis sacrificio. La adoración está íntimamente conectada con sacrificio. De tal manera que incluso en hebreo, abodá implica servicio divino como sacrificio y como oración y como adoración. Abodá, trabajo. Por eso la mujer samaritana dice a Yeshua, vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar. Y ese es el sacrificio. Nosotros adoramos en este monte y vosotros en Jerusalén. ¿A qué se refiere la mujer samaritana? De sacrificar animales. La adoración está íntimamente conectada con los sacrificios de animales. Y los sacrificios de animales representan el sacrificio humano. Cuando vienes con un sacrificio ante el altar, antes de sacrificarlo, pones tu mano sobre la cabeza del animal. De esa forma, como ejemplo, espero que no te molestes conmigo, pones tu mano sobre la cabeza del toro, aquí vamos a ver un toro fuerte, y de esa forma te unes con el animal. Después lo degollas, bueno, tú también eres un sacrificio para el animal. Y el que matas eres tú te matas a ti mismo. Y pones todo el animal sobre el altar. Y quemas todo. Y cuando se quema el animal, tú te pones en el suelo y te inclinas hasta no tener nada más entre ti y la tierra. Por eso Abraham dice a sus dos siervos, yo y el mozo, vamos allá, adoraremos y volveremos. ¿Por qué dijo adorar? Cuando Dios le había dicho, sacrifica a tu hijo. Porque sacrificio lleva a la adoración. Está conectado. Lo que hacían era eso. Ponían el sacrificio en el altar y mientras que se quemaba, ellos se inclinaban hasta el polvo. Mostrando así que el que se quema soy yo. El que se anula soy yo delante de ti, Santo Padre Celestial. El sentido del holocausto, que no me gusta mucho la palabra, es una palabra latina que significa todo quemado, pero en hebreo dice olá, que significa ascensión, algo que sube. Pero el sentido es que todo se quema todo, la cabeza, los intestinos, el rabo, todo se quema. Lo cual significa que yo me entrego totalmente. No guardo nada para mí. Todo es tuyo. Todo. Yo soy tuyo enteramente. Y eso es adoración. Autoanulación es adoración ante el Santo bendito. Salmo 5, versículo 8. Pero yo por tu gran misericordia entraré en tu casa. Me postraré. Es decir, adoraré en tu santo templo con temor hacia ti. La adoración está íntimamente relacionada con el temor. Eclesiastés 12, versículo 13. El rey Salomón da una conclusión de todo. Resumió todo en algunas palabras, diciendo, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. En hebreo dice, Zekol Adam. Eso es todo el ser humano. Temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Es la conclusión de todo. Revelación 14, versículo 6. Versículo 7 también. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí está incluido también la República Dominicana. Este ángel va a predicar aquí, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo
el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Evangelio eterno, eterno. El temor a Dios es eterno. La adoración otorga autoridad. Ponte el cinturón de seguridad. Mateo 4:8. Estoy gozándome con vosotros. Siento los corazones temblando delante de Dios en reverencia y en agradecimiento. Mateo 4:8 al 11. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras, dice Satanás. Y Yeshua le respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Eterno tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y ángeles se acercaron y le sirvieron. ¿Para fue dada la Torá? ¿Para el diablo? ¿Para quién fue dada la Torá? A ver, al pueblo de Israel, en Sinaí. La Torá fue dada al pueblo de Israel, a los judíos. Y en esa Torá, en Deuteronomio, está escrito, al Eterno tu Dios temerás y a Él servirás. Eso está en Deuteronomio 6:13. Yeshua citó a Moisés para enfrentar a Satanás. El que tiene oídos que oiga. Yeshua citó a Moisés para enfrentar a Satanás. ¿A quién se le dio ese mandamiento? ¿Al diablo o a los judíos? Al Eterno tu Dios temerás y a Él servirás. Yeshua citó un poco más libre diciendo, al Eterno tu Dios adorarás y a Él solo servirás, juntándolo con otros mandamientos. Esos mandamientos fueron dados a Yeshua. El Eterno Infinito le dijo a Yeshua que no puede adorar a otro Dios, que no puede servir a otras fuerzas. Y cuando Satanás pidió de Yeshua esa adoración que su padre había prohibido para él, él dice, está escrito, mi padre me ordenó que yo no puedo adorar a otros dioses. Al Eterno tu Dios adorarás, al Eterno tu Dios. ¿Quién fue el Eterno su Dios? El Dios de Yeshua. Él está citando palabras que fueron dadas para él. Estas no son palabras para el diablo. ¿Cuántos me escuchan? Desde que estás en shock. Nunca me han explicado el texto de esta forma. Pero ese texto no es para el diablo, es para el ser humano. Y Yeshua se basó en un mandamiento dado a Moisés para enfrentar al diablo. No decía, yo soy hijo de Dios, vete de mí, Satanás. Necesitaba las escrituras para vencer sobre el diablo. Y si él necesitaba las escrituras, tú mucho más. Lee la Biblia todos los días y vencerás sobre las tentaciones malignas. ¿Por qué el pueblo de Dios es tan débil hoy en día? Porque no lee la Biblia. No conoce las escrituras. Escrito está, dijo Yeshua, y Satanás se fue. ¿Quieres que Satanás se alargue de ti? Cita la Biblia. Ese amén, gracias. Dame un poco de agua. Por lo menos uno me dijo amén. Los otros pensaban, amén, está bien. Estoy bromeando. Satanás pidió adoración. ¿Por qué? Una sola inclinación hubiera sido suficiente para entregar a Yeshua el mundo entero. Satanás conoce las reglas espirituales. Sabe muy bien que al que tú adoras, tiene dominio sobre ti. Al que tú adoras, tiene dominio. Yo te voy a dar todo, pero adórame. Entonces te doy todo. Todo el mundo es tuyo. Porque al adorarme a mí, yo tengo dominio sobre ti. Y puedo seguir dominando el mundo a través de ti porque tú me adoraste. La adoración crea dominio. Por eso está prohibido inclinarse ante las imágenes. Porque detrás de eso hay demonios que toman control sobre ti y te dominan. Una sola inclinación hubiera sido suficiente para recibir todos los reinos del mundo. Satanás conoce muy bien el poder de la adoración. Lo conocemos nosotros. Aquí vemos que Yeshua dijo al Señor tu Dios adorarás. Satanás le dijo si te postras y me adoras. Y Yeshua respondió con el texto de Deuteronomio que dice al Eterno tu Dios temerás. Es decir, temer a Dios implica adorar a Dios. Es casi sinónimo y a Él servirás. Porque no vas a encontrar otro texto en todos los escritos hebreos que diga al Eterno tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay otro texto. Es Deuteronomio 6:13.
Y dice, al Eterno tu Dios temerás. Temer, adorar, muy cerca. El Padre busca adoradores. ¿Por qué el Padre busca adoradores? El Padre busca adoradores, no el Hijo. Juan 4:23. Pero viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales adoradores. Busca. ¿Por qué el Padre busca? Para influenciar en el mundo. Igual que el diablo. Si tú me adoras, yo puedo dominarte. Si tú te inclinas ante mí, mi reino se establece donde tú estás. El Padre no busca alabadores, no busca los que dan gracias, no buscan los que ponen dinero en el, ¿cómo se llama? La cesta, alfolí. No busca los que dan de su abundancia. Busca los que se inclinan en el corazón, los que dan la máxima reverencia con temor, sabiendo que es un sacrificio de entrega total. El Padre busca a tales adoradores para poder establecer su reino y ejercer su dominio, influenciar de forma buena en este mundo, porque Él desea bendecir a las personas. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, porque tú eres un adorador. El adorador es un canal divino para flujo divino. Cuanta más adoración, más poder. Cuanta más adoración, más dominio de Dios de nuestras vidas. Cuanta más adoración, más huye el diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a Dios. La huida de Satanás está en directa relación con nuestro sometimiento a Dios. ¿Por qué Satanás no huye? Porque falta sometimiento, falta adoración, falta inclinación, falta quebranto, falta temor. He visto poco temor de Dios en las naciones. Viajo por todo el mundo y lo que más me impacta es ver la falta de temor en el mundo, la falta de temor de Dios en el mundo. El que tiene temor de Dios no peca, porque conoce las consecuencias de sus actos. Si tú supieras que perderías un dedo en el momento de hacer masturbación, ¿lo harías? Cada vez que te masturbas, pierdes un dedo. ¿Seguirías masturbándote? Te digo una cosa, la masturbación lleva a cosas peores que perder los dedos. ¡Temor de Dios! Evita el pecado. ¿Por qué grita tanto? No sé. Sale de dentro. Espero que nadie se asuste. Espero que los niños no se asusten. Hechos de los Apóstoles 17:25. No es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él no necesita mi adoración. Él no necesita mi alabanza. Él no necesita mis acciones de gracias. Nosotros necesitamos adorar. Él no tiene necesidad. No es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Pues Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces la adoración es para nosotros, para beneficiar al ser humano. Porque Dios no es beneficiado con la adoración. Él no puede ser más elevado. Yo te exalto, Dios. ¿Quién soy yo para exaltarle? Él está por encima de todo. No puede ser exaltado donde Él está, pero en mi vida sí. Entonces puedes cantar, sigue cantando, yo te exalto. Porque estás exaltándole en tu corazón, le estás poniendo en su lugar en tu vida, está bien. Pero no cambia, Él no puede ser elevado o exaltado. Él creó el espacio, creó el tiempo. Por eso no puede haber cambios en Él. No puede convertirse en nada. Dios no está en esto de esa manera. Génesis 22:5. Abraham e Isaac fueron adoradores. Abraham dijo a sus siervos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham y Isaac fueron adoradores. Génesis 24:26. Eliezer fue un adorador. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Eterno. Eliezer, el que buscó la mujer para Isaac. Versículo 48. Entonces me incliné y adoré al Eterno, y bendije al Eterno Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de la verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. 52.
Cuando el siervo de Abraham oyó estas palabras, se postró en tierra ante el Eterno. 3 veces en ese capítulo de buscar a una novia para Isaac, se repite que ese siervo de Abraham se inclinó en adoración delante de Dios. Es decir, la cultura de Abraham era de adoración. Y no se cortaba ante la gente que adoraba a otros dioses. Se inclinaba ante el suelo. No tenía vergüenza de servir a Dios ante los demás. Yo lo he tenido mucho. Dios me libró de eso. Me libró. A ver qué dirán. Estás en un restaurante y quieres orar antes de comer. Y claro, la gente está mirando. Yo no sé si aquí en la República Dominicana hay problema. La gente no desprecia al que ora antes de comer. No, está bien. En un país como Suecia, donde yo nací, si alguien cree en Dios, es un tonto. Entonces, antes de comer, uno puede estar mostrando en un restaurante que ahora estoy dando gracias a Dios por la comida. Y puede ser embarazoso, puede ser vergonzoso, por el temor de lo que dirán, las miradas. Pero está orando antes de comer. Qué tonto. Yo tenía ese miedo. Dios me lo quitó. Y ahora en el aeropuerto pongo el tefilín, pongo el talit, hago mis oraciones. Y ahí están los musulmanes, están los budistas, y están los brasileros. Estuve en Sao Paulo haciendo eso y la gente pensaba que era una bomba que había puesto ahí. Me miraban con unos ojos de miedo, como si yo fuera un terrorista. Digo, tú supieras quién era Sao Paulo, no me miraras así. También Sao Paulo ponía esto. Génesis 47, 31. Pero él dijo, júrame, y él juró. Entonces Israel se inclinó a la cabecera de la cama. Jacob fue un adorador. Génesis 48, 12. Entonces José los tomó de los muslos de su padre y se inclinó con su rostro en tierra. José fue un adorador. La palabra inclinar aquí es hishtahava, es la misma, creo. Habrá que revisar. Pienso que sí. Éxodo 33, 10. Cuando todo el pueblo vio la columna de nube que estaba a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantó y adoró, cada uno a la entrada de su tienda. Es decir, se levantó y se inclinó posiblemente hasta el suelo, en reverencia. El pueblo de Israel fue un pueblo de adoradores. Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó la narración del sueño y su interpretación, adoró. Gedeón fue un adorador. Primero de Samuel 15:31, Samuel regresó con Saúl y Saúl adoró al Eterno. Saúl fue un adorador. Segunda de Samuel 12:20, luego David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió de ropa y entró en la casa del Eterno y adoró. David fue un adorador. Segunda de Samuel 15:32, David subió a la cumbre donde quería adorar a Dios. Nehemías 9:6, tú solo eres el Eterno. Tú hiciste los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú los preservas a todos con vida, y los ejércitos del cielo te adoran. Los ángeles son adoradores. El Padre busca adoradores. ¿Sabe por qué los ángeles pueden tener influencia en el mundo espiritual? Porque son adoradores. Vamos a ver la adoración que está en el cielo. Éxodo 25:18. Habla del arca que Moisés tuvo que construir para el tabernáculo. Dice, harás 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en ambos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás los querubines en los 2 extremos del propiciatorio, extendiendo sus alas. Aquí tenemos una figura muy bonita de los querubines. Y vemos que tienen las alas extendidas el uno hacia el otro, por encima del propiciatorio, cubriendo así la tapadera del arca, que se llama propiciatorio en esta traducción. Cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros mirarán hacia el uno al otro, hacia el propiciatorio, es decir, mirándose el uno al otro, pero inclinados hacia abajo, con el rostro inclinado hacia abajo.
¿Qué es eso? Es adoración. Esta es una señal, es una copia de la adoración celestial. El trono de Dios está aquí en medio, en el cielo, donde hay un hueco entre los dos querubines, donde Dios habló con Moisés. Es la representación de la tierra del tabernáculo celestial. Entonces, donde está Dios hay adoración. Los querubines son adoradores, son los ángeles más cercanos a Dios. La palabra querubín viene de karab, que significa cerca o acercarse, los que están cerca. Y es la misma palabra que corbán, la misma raíz. ¿Qué es corbán? Sacrificio. Sacrificio tiene la misma raíz que querubín, estar cerca. El sacrificio te acerca, es algo íntimo. Isaías 6, uno al otro. Los serafines son adoradores. Otro tipo de ángeles. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Eterno sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. ¿Qué eso es de cubrirse? ¿Qué es? ¿Qué es eso de cubrirse ante Dios? Eso es una forma de adoración. No es solamente inclinación, sino también el cubrirse es una manera de reverenciar. ¿Quién soy yo para mostrarme delante del santo bendito es? Yo me cubro en reverencia. Eso es un tipo de adoración, una expresión de adoración. Entonces estos ángeles serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Vemos aquí la relación entre adoración y servicio. 4 alas para cubrirse, 2 alas para servir. La adoración es el doble de importante que servir a Dios. Adorar a Dios, 4 alas. Servir a Dios, 2 alas. Vemos aquí una buena lección de la importancia. La palabra serafín viene de saraf, que significa arder, quemarse. Ellos están en fuego delante de Dios. Adoración, cubriéndose y diciendo. El uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Melochol Haaretz Kevodo. Santo, santo, santo es el Eterno de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas temblaron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. La gloria de Dios se manifiesta donde hay adoración. Entonces yo dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, el Eterno de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, con el cual tocó mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiada tu iniquidad. Después oí la voz del Eterno que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ezequiel 1:23, otra visión de la adoración celestial. Aquí habla de los ángeles que están cerca de Dios. Dice aquí, bajo el firmamento estaban extendidas sus alas de un lado al otro. Cada ser tenía 2 alas que cubrían su cuerpo y otras 2 alas que se tocaban entre sí, cubrían sus cuerpos. Éxodo 20:26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Es decir, no se debe ver la carne de tus piernas, la piel de tus piernas. Los sacerdotes tenían mantos que llegaban hasta los pies, pero si hubieran subido por gradas al altar, se hubiera visto la piel de sus piernas, y no está bien. En la presencia divina, uno cubre su piel, y tenían que subir por una rampa para que no se viera la carne, para que no se viera la piel de sus piernas. No está hablando de la intimidad, está hablando de la parte
justo encima de los pies. La importancia de cubrirse delante de Dios tiene que ver con la adoración. Los sacerdotes en el templo. Levítico 16:13. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Eterno para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera en Yom Kippur. A la entrada en el lugar santísimo tenía que haber una cobertura entre el santo bendito es y el sumo sacerdote. Una nube de incienso, por protección. La adoración es también una protección en su presencia. La obstinación, el orgullo, la elevación, el yo delante de su presencia es mortal. Está escrito porque el Eterno es sol y escudo. Sol que te puede quemar y destruir y escudo que te puede proteger del sol. Él es sol y escudo. Está su potencia, sí, pero te da también los medios para protegerte, para que no seas quemado y destruido en su presencia. Primera Reyes 19:11. Primera Reyes 19:11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí que el Eterno pasaba. Está hablando de Elías. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Eterno, pero el Eterno no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Eterno no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego, un relámpago. Y después del fuego, un susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto ante la presencia del santo. Y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Revelación 4. Estamos hablando de adoración celestial. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos son con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Kadosh, 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 Adonai Elohim Tsebaot, Asher Hayah, Vehoveh, Yavó. Santo, santo, santo es el eterno Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No dejan de decir día y noche. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, echan sus coronas, su derecho de gobernar, quitan la corona y la colocan delante del trono, reconociendo quién tiene la autoridad. No se haga mi voluntad sino la tuya. Inclinan y adoran, se inclinan y adoran y ponen sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, eterno Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es la adoración celestial. Todos se inclinan ante Él. La verdadera profecía lleva a la adoración. La verdadera profecía lleva a la adoración. Según 1 Corintios 14:24. Pues si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido y por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. La verdadera profecía lleva a la adoración. Hay 7 obras del Espíritu en la edad mesiánica que corresponden a las 7 llamas del candelabro del templo. El candelabro es un candelabro con 6 brazos, 3 en cada lado. El tronco central es el más importante. Ahí podéis mirar. El tronco central es el más importante. Entonces, para ilustrar, me voy para allá. La obra del Espíritu, a partir de la resurrección del Mesías, en la edad mesiánica en la que estamos, primer paso, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, una sola vez. Segundo, ser bautizado en el Espíritu, una sola vez.
Es el equipamiento para el servicio divino en el templo celestial. Tercer paso, ser lleno del Espíritu, que es una cosa continua. Todos los días puedo ser lleno del Espíritu. Estos tres, nacer del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu, ser lleno del Espíritu, lleva a lo más importante, adorar en el Espíritu. Y la adoración en el Espíritu es lo que estamos hablando de una entrega total, una intimidad con Hashem. El que adora puede seguir caminando y el resto de las obras del Espíritu en la edad mesiánica es caminar en el Espíritu, luchar en el Espíritu y transmitir el Espíritu. Son las 7 obras del Espíritu en la edad mesiánica. Los 3 primeros llevan al cuarto. Naces del Espíritu, eres bautizado en el Espíritu, eres lleno del Espíritu para poder adorar en el Espíritu. Y cuando adoras en el Espíritu, puedes caminar en el Espíritu. Si no adoras, no puedes caminar con Dios. Y cuando caminas con Dios, te va a llevar a la batalla espiritual. Te sometes a Dios y resistes al diablo y huirá de ti. Dirigido por Él, por el Espíritu. Y cuando eres un adorador, caminas en el Espíritu, luchas en el Espíritu, puedes transmitir el Espíritu a otro. Cuando los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos, recibieron el Espíritu. Vino sobre ellos el Espíritu y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Transmitir el Espíritu a otros. Solo si eres adorador. Ser guiado por el Espíritu. Solo si eres adorador en el Espíritu. Luchar en el Espíritu. Solo si eres adorador. La adoración es el propósito final de la creación. La adoración es el propósito final de la creación. Isaías 45, 23 y 24. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Eterno hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Ante mí, dice el Eterno, se doblará toda rodilla. Ante mí, dice el Eterno. Hay un eco de esta palabra en Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a Yeshua hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre en esta creación, para que algunos lo tradujeron pero no está bien, en el nombre de Yeshua, porque Él es el camino, la puerta, el medio, el puente, la escalera que te lleva al infinito, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. ¿Ante quién? Ante el Eterno, que dijo en Isaías que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante el infinito en el nombre de Yeshua. No se quedan adorando a Yeshua porque Yeshua adora a su Padre. No adoras a un adorador. Tú adoras al que el sumo sacerdote celestial adora. Eres seguidor de Yeshua, imitas a Yeshua y adoras al Padre. En su nombre se inclinarán todos ante el Padre. En el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, el que el Padre ha dado esa autoridad. Le reconocemos, Papi Celestial, te reconocemos tu delegado. Nos arrodillamos ante ti, Padre Celestial, y reconocemos que Yeshua es el Señor, que tú le has hecho Señor, como dice Hechos de los Apóstoles. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Dios le ha hecho Señor y Mesías. Y luego la última palabra de Filipenses 2, 11, que dice, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Primera de Crónicas 29, 20. Entonces David dijo a toda la asamblea, bendecid ahora al Eterno vuestro Dios. Y toda la asamblea bendijo al Eterno, al Dios de sus padres, y se inclinaron y se postraron ante el Eterno y ante el Rey. Aquí usa la palabra Hishtahavá, el hebreo. Hicieron reverencia, hicieron adoración ante el Eterno y ante el Rey, David, el Rey David. Tenemos algo semejante aquí en Filipenses. Nos inclinamos ante el Eterno y nos inclinamos ante el Rey, ante Yeshua. Yo me inclino ante Yeshua, me inclino ante ti.
Reconozco tu señorío. Reconozco lo que el Eterno ha hecho en ti. Te reconozco como el Señor, pero no adoro a Yeshua como el infinito. La máxima adoración está reservada al Dios de Yeshua. Hay niveles. Salmo 22, 25. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Eterno le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra, Afsearetz, se acordarán y se volverán al Eterno, y todas las familias de las naciones adorarán delante. Porque del Eterno es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma, hasta los muertos. Salmo 66, 4. Toda la tierra te adorará. Toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, cantará alabanzas a tu nombre, Sela. Salmo 86, 9 y 10. Todas las naciones, República Dominicana, que tú has hecho, vendrán y adorarán delante de ti, Eterno, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 66, 23. Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat, toda carne vendrá a postrarse delante de mí, dice el Eterno. Durante el milenio todos celebrarán Shabbat, todas las naciones. Sofonías 2:11, terrible será el Eterno contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra y se inclinarán ante él todas las costas, República Dominicana. Se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. Aquí tenemos una profecía para la República Dominicana. Se inclinarán a él todas las costas. Zacarías 14:6. Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 17. Y sucederá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Rey, el Eterno de los ejércitos, no será lluvia sobre ellos. Si no hay adoración, no hay bendición. La última cosa, la consecuencia final de la adoración, ¿cuál es? Salmo 95, 6 y 7 dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Eterno nuestro Hacedor, pues Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Adórale. ¿Quieres oír la voz de Dios? Adórale. Quédate en silencio, en reverencia, inclinación, en fuego consumidor, quemado sobre el altar. Elimínate delante de Él. Permite que te consuma con su presencia y escucharás su voz. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Por falta de adoración. Es uno de los resultados de la adoración. La palabra de Dios viene a los que adoran. Él guía a los que se... Venid, adoremos. Éxodo 33. Moisés fue un adorador. Cuando Hashem pasó con su gloria, Moshe no pudo ver la parte delantera de esa gloria, pero pudo ver la parte de atrás. Escuchó el nombre y 13 atributos de misericordia. Y se inclinó y se postró o adoró. Está escrito en 34, en Éxodo 34, 8. Y Moshe se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Y luego, versículo 10, y Dios contestó. Vemos otra vez, el resultado de la adoración es comunicación. Dios te habla cuando estás dispuesto a ceder todo ante Él, no buscando tus propios intereses. Observa lo que te mando hoy, dice versículo 11. Ezequiel 1,
28. Como el aspecto del arco iris aparece en las nubes en un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Eterno. Cuando lo vi, caí rostro en tierra y oí una voz que hablaba. Otra vez, vemos que el que adora puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no escuchamos? Porque no adoramos. Sofonías 14:9. El Eterno reinará sobre toda la tierra. En ese día el Eterno será uno solo y su nombre será uno. Este es el camino final de la adoración, que Dios se vuelve uno en todos. Como también dice 1 Corintios 15:24, vamos a leer solo 28. Y cuando todas las cosas hayan sido sometidas a Él, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que sometió todas las cosas a Él. Es decir, Yeshua se someterá a aquel que sometió todas las cosas a Yeshua. Yeshua se someterá a aquel que sometió el mundo debajo de Él, el mundo visible e invisible, para que Dios sea todo en todos. Final. Dios será todo en todos. El resultado de la adoración es la realización, la proyección, la manifestación plena del infinito en este mundo. Nuestros pensamientos no llegan a... ¿Cuántos quieren ser adoradores? ¿Cuántos no tienen ganas de adorar después de este mensaje? Entra en tu aposento, cierra tu puerta, adora a tu Padre que ve en lo secreto y te hablará en secreto, te dará instrucciones, te mostrará visiones, te guiará a nuevas misiones, te llevará a nuevos lugares. La adoración es el paso final, no es el primer paso. Cuando estás en tu oración personal, a veces no puedes entrar en ese nivel de adoración así de rápido. Necesitas el proceso. Acciones de gracias, alabanza, adoración, en ese orden. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Es una subida en escaleras a niveles más elevados, a intimidad más profunda. Lugar santísimo, Kodesh HaKodashim en hebreo, puede ser entendido como intimidad de intimidades. Eso no es una cosa así instantánea. A veces tarda mucho tiempo para llegar allí. Entonces, si no puedes llegar a ese nivel en un segundo, toma tu tiempo alabando, danzando, gritando, rompiendo barreras espirituales. Y poco a poco vas entrando ahí en ese nivel de intimidad con Él. Y ahí puedes entrar en ese silencio, porque adoración es silencio. Palabras son demasiado en esa presencia. Por eso la adoración no es bulla, la adoración es silencio. La adoración no es silencio inactivo, es un silencio ardiente. Serafines, ángeles que adoran son los que están como llamas de fuego. Él transforma a sus siervos en llamas de fuego.